bueno que estés acá. Buenas tardes, mi gente. Hoy tenemos un lujo en particular, el doctor Lucio Criado, médico clínico. Este señor que ven acá, que nos hemos conocido recientemente este año allá en el viejo continente, ha creado 3 residencias. Tiene 32 años de 3 carreras de grado además también, ¿no? De posgrado. Y tiene algo así, bueno, más de 30 años de docente universitario. Con lo cual, además, si encima faltaba poco, tiene un máster en farmacopolítica. Bueno, ya ustedes se imaginan qué clase de persona tengo sentado acá. Me da muchísimo gusto tener a Lucio Criado. Gracias por haber sacado un tiempito de tu tremendamente agenda complicada, ¿no? Y queríamos hablar de unos temas. Lucio es un apasionado del metabolismo, realmente un experto de talla mundial, pero además también, como nuestro grupo está interesado, tiene aspiraciones de escala global en cuanto a la salud pública. Así que, bueno, me encantaría que habláramos un poquitico de esta cuestión del metabolismo, tú hablabas algo del envejecimiento sustentable, que hay unos fenómenos económicos y sociales metidos, y finalmente... Que la realidad es esta. Hoy el mundo tiene cada vez mayor cantidad de enfermos metabólicos. Enfermos metabólicos significa hipertensos, dislipémicos, obesos, diabéticos. Hay un paper que es reciente publicación de la Organización Mundial de la Salud que habla para el 2030 vamos a tener más de 1.000 millones de obesos. ¡Auch! Los pobres tienen la particularidad que se sabe hoy que los pobres tienen menor educación, los pobres tienen menor recursos, los pobres tienen menor expectativa de vida, los pobres tienen más enfermedad. Con lo cual, eso hace que tenga una inequidad en la sociedad atroz. La primera es que, encima de ser pobre, tiene que gastar dinero en su salud. Eso lo pone más pobre todavía, claro. Y no solamente eso, empobrece a su familia que tiene que ayudarla, o en caso de no empobrecerla, quita recursos para el desarrollo de esa familia, con lo cual perpetúa la pobreza. Hoy, la enfermedad metabólica asociada a la obesidad, dislipémica, diabetes, etcétera, genera pobreza. Claro. Viene de la pobreza y perpetúa la pobreza. Sí. Entonces, el nuevo modelo de dominio es tu condición metabólica. Claro. Estás dominado por tu metabolismo. Que tenemos esta paradoja, además, claro, el metabolismo es central, claramente, es un eje de todo. Tenemos la paradoja de los pobres obesos, ¿no? Por supuesto. Gordos, ¿no? No solamente esto, hay un trabajo que salió publicado hace unos años donde evaluaron los chicos que no hacían actividad física, Cochrane, la colaboración Cochrane, hizo un análisis sobre qué pasa en la sociedad con la obesidad. Entonces tomó chicos que tenían bullying, no hacían deporte, entonces menos actividad física, menos obesidad, miraban más tele, tenían menos rendimiento académico, y los evaluó 17 años después, tenían menos ingresos y mayor cantidad de jóvenes que no terminaban ni la secundaria ni accedían al terciario. Con lo cual esto muestra claramente que o empezamos a mirar el metabolismo desde la sociedad como un problema social, un problema antropológico, político, y no de la salud, o nos estamos quedando con aquello que es la consecuencia menor. Claro, cortísimos además. Claro. Entonces, tú dijiste 1.000 millones de obesos para el 2030. Acá nomás, 11 años. Sí. Eso debe ser algo así, no quiero meter la pata. 14% de la sociedad, 15%. De ahora. Sí. Bueno, va a crecer más. Sí. También va a haber más obesos. También, sí. Claro. Sin contar con los flacos que se comportan metabólicamente como obesos. Claro, que eso ya te escuché el doble de eso. Sí. Son flacos que se comportan metabólicamente como obesos. Sí, bueno, lo aprendí eso con mi papá al principio. Mi papá siempre fue un hombre alto y delgado, y de pronto tenía como se había tragado una pelota de playa. Entonces, alto, delgado, claro, pancita, hecho panza. Claro, y nos viene por ahí. Sí, para entonces debe ser algo así, como 1 de cada 10 personas tendrá obesidad perceptible y con todo. Sí. Y 1 cada 4 hoy en día tiene sobrepeso en la Argentina, 43%, 50%. ¡Auch! Con lo cual, las últimas estadísticas nos muestran claramente que la enfermedad cardiovascular va a crecer. Claro. Entonces, y esto no se arregla pensando en un stent, no se arregla con fármacos para la diabetes, porque ese camino es un camino final, pero hay que pararse antes del problema.
Sí, además, ¿quién va a sostener todo esto? ¿Tú te acuerdas una de las consecuencias socioeconómicas, para que la audiencia entienda? Son gente muy instruida, pero no necesariamente especialistas. Una de las consecuencias socioeconómicas de la prolongación de la vida es que empieza a haber un montón de lucro cesante. O sea, o vamos a extender el año de trabajo y producción. ¿Quién va a sostener a quién? Es muy especial. Tú decías antes que estábamos conversando, una de las varias conversaciones que hemos tenido, ya no recuerdo cuál, pero que hay un problema inherente a las células, digamos. Tú lo explicas de una manera muy interesante, que hay un club de vejetes boyantes que viajan por el mundo y la pasan tan sanos, impecables, que no gastan plata en remedio, la gastan en viaje. Y en cambio los otros la gastan en remedio y por más que hoy en día te subís un barco y hay alguno en silla de ruedas, etcétera, pero en realidad es un primer limitante. Bien. La limitante de disfrutar la vida. Qué rollo, porque además se armó todo esto de 40-40-40, ¿no? Es decir, trabajamos 40 horas por semana durante 40 años y después nos jubilamos con el 40% de los ingresos que solíamos tener y empieza a ser un mapa fallido de eso todo esto que no se existe cree. más. Es una cosa loca, ¿no? Bueno, hay un punto que ya podríamos discutir seriamente, que es ¿por qué la jubilación? Cuando nace la jubilación, nace para discapacitados mayores de 70 años, a fines del siglo XIX. El hombre es el único animal que quiere seguir comiendo sin trabajar por su comida. Entonces, yo no quiero, yo sé que tú tampoco. No, yo quiero morirme en el escritorio. La palabra jubilación en mi diccionario la sacó alguien, no existe. Mientras tenga cerebro y tenga pie, seguiré haciendo algo. Claro, sí, la contribución de uno. Tú hablas de sustentabilidad, que me pareció muy interesante, en vez de genéricamente y abstractamente para la sociedad. Lucio habla de sustentabilidad a nivel celular, diría, ¿no? Hay dos sustentabilidades. Hay una cosa que uno debe pensar siempre, que es esto. El uno y el universo se parecen y se encuentran. Lo que le pasa a la célula, le pasa a la sociedad y le pasa al mundo. Y lo voy a explicar de esta manera. Si yo tengo parte de mi célula enferma, y vayamos a la energía, si la parte responsable de mi energía es la mitocondria, y mi mitocondria está enferma porque no logra administrar la energía, y después podremos ver cuál es ese mecanismo, tengo una parte de mi célula enferma. Si yo tengo los gordos, el gordo que tiene 25 kilos de más, tiene 25 kilos de grasa, por 9 calorías, ¿sí? Tiene prácticamente 230.000 calorías en exceso. Que transporta para un invierno. Entonces podría, si tuviera que decir, bueno, tiene como para 110 días de comida en sí mismo. Entonces, energéticamente él tiene más energía y la lleva todo el tiempo y es una energía improductiva. Es como tener el dinero en una cuenta bancaria y no usarlo para que funcione. Porque el dinero vale porque circula, porque genera energía de algo. La energía que yo como debe generar algo. Si no genera nada, se acumula. Y como el agua acumulada se pudre y no produce nada. Claro. O sea, el componente circulatorio, en todo sentido literal y figurado, es importante. Entonces eso le pasa a la sociedad. ¿Qué le pasa a la célula? También se llena de energía. El hígado graso tiene exceso de calorías. Entonces el exceso de calorías por célula, el hígado es el único órgano que tiene la virtud de poder transformar 1 gramo de glucosa, de glucógeno, que son 4 calorías, en 1 gramo de grasa, que son 9 calorías. O sea que yo multipliqué por 2.3, prácticamente 2.2, mi cantidad de calorías en el mismo gramo. Y eso me enferma, porque el hígado graso es la puerta de entrada a la obesidad, la enfermedad metabólica, la diabetes, la dislipemia. Entonces, la energía es lo que me enferma. La forma inapropiada de administrar mi energía. Y ahora es un producto del exceso, del enorme éxito de nuestra especie, ¿no? Bueno, un éxito tremendo, ahora nos está matando la sobreabundancia. Pero bueno, ahí entonces uno debería tomar principios saludables, como por ejemplo, ¿qué pasa si yo un día al mes, un día a la semana hago ayuno? De esa forma contribuyo a 2 cosas. Hay parte de la humanidad que es muy pequeña que todavía está sin comer. Y esa parte no hemos hablado aún. Y no solamente eso, yo tomo conciencia vital de lo que esa porción de humanidad está viviendo, porque padezco en mínima escala el hambre, porque padezca el hambre hoy, mañana, pasado, y su generación. Yo, con que lo padezca un día, me pone en equidad social.
Hago la experiencia. Claro, muy interesante, ¿no? Ahora sí, algo del ayuno increíble es que además te conecta, como tú renuncias, digamos, voluntariamente a tu animalidad, de algún modo, le pones cotos y lo frenas, ¿no? Hay algo que pasa muy interesante en términos espirituales que está ahí presente, ¿no? Además, te genera la conciencia de cuidado de tu cuerpo. Cosa de que hoy en día todo el mundo piensa, pero bueno, yo no pago el STEM, me lo paga la obra social. No, alguien paga esto. Claramente. Por eso cuando yo hablo de no es sustentable, es no sustentable. Es fallido ese discurso, ¿no? Mira, yo lo que veía una cosa, además, cuando te escuchaba hablar, pensaba, visualmente, me hacías ver toda la grasa intraabdominal y todo el rollo. Y una cosa que la gente debe saber, que los que están, pero bueno, llevo la reserva para el invierno. Esa cantidad de grasa que describe Lucio es una entidad secretora, entonces empieza a tirar un montón de enzimas, ¿viste? La aromatasa, empieza a producir inflamación. Bueno, Lucio es metabólicamente el adipocito, que es la célula grasa, cuando yo la sobreestimulo, puede expresar angiotensinógeno, que es una sustancia que me pone hipertenso. Puede expresar ácidos grasos libres y me genero una dislipemia, me aumenta el colesterol, los triglicéridos, etcétera. Me baja el bueno. Puedo generar mayor toxicidad, lipotoxicidad, y daño a la célula que produce insulina y me pongo diabético. Y esto fenómeno lo que hace es que nosotros hemos nacido para oxidar glucosa para fabricar energía. No hemos nacido para oxidar grasa para fabricar energía. Entonces, cuando se oxida la grasa, tengo toxicidad. Yo puedo oxidar una porción, pero no puedo oxidar gran parte de mi energía. Claro. La porción de grasa oxidable debe ser en proporción a la de hidrato de carbono, de azúcares oxidables, para producir energía. Cuando eso pasa, estoy en problemas. Sí, es fantástico que hayamos tenido estos genes ahorradores y esto como recurso de civilización. Esto nos trajo hasta acá, ¿no? Totalmente. Estaba leyendo antes de anoche alguna evidencia nueva emergente de otras especies parahumanas, tipo Neandertal o otras líneas accesorias que no llegaron, por ahí por canibalismo y otras cosas, ¿no? Fantástico, ya estamos acá, pero no tenemos que seguir comportándonos glotonamente como nuestra especie hizo en los últimos 100.000 años. Pero además hay otro elemento no menor. El hombre tiene 24.000 pares de bases en su ADN, pero la flora intestinal que tenemos adentro tiene 3 millones de pares de bases, muchísimo más. Sí, tremendo. Con lo cual, yo le doy de comer a un montón de bichitos que están adentro de mi intestino y que sus residuos son mis nutrientes. Claro. Si yo le doy de comer mal a ellos, bueno, ahí tiene. Ellos se van a vengar con la basura. Sí, es tremendo. Piensen la complejidad de esto. El otro día veíamos, solamente la salmonela tiene como 4.9 millones de pares de bases y en su ADN central, y los plásmidos tienen también otros cientos de miles todos. Meditemos en lo que nos ha dicho Lucio recién. Hay esa grasa que anda con nosotros, ese depósito inusado durante décadas, tiene unas características secretoras que lo hacen realmente tóxico para nosotros. Absolutamente tóxico. Piensen, esto por supuesto, esto es una conversación, esto es como una chaijana del Medio Oriente, esto es una casa de té para nosotros, es un lugar tranquilo de conversación. Esto tiene que verlo con un médico, con vuestro médico. No cuenta como consulta esto, pero piensen en esto. Dentro de vuestras pancitas, los que están panzoncitos, una enzima, la aromatasa, está convirtiendo vuestra testosterona en estrógenos. Piensen eso nomás, mastíquenlo un rato. Y eso explica por qué el éxito del sildenafil, del Viagra. ¿Ah, sí? Y porque al bajar la testosterona, baja la libido, y al bajar la libido, asociado a este fenómeno de la aromatasa, también baja mi potencia sexual. Claro. Sí. Entonces, está haciendo furor, todo el mundo tomando. Es un círculo vicioso en el cual se mejora bajando de peso, caminando, y el mejor indicador de que esto no pasa es que mi tensión arterial esté normal. Bien. Cuando la tensión arterial está normal, no hay disfunción sexual orgánica. Claro. Vascular, al menos, que es el 98%. Claramente. Sí. Bueno, fíjense ahora entonces. Con lo que nos ha descrito Lucio recién, tenemos un cuadro que, si miramos en el contexto de nuestra conversación, tenemos un cuadro que nos agrega una complicación. Si no fuera suficientemente tóxico nuestro ambiente, quiere decir con venenos respiratorios, desacopladores de las enzimas respiratorias de la cadena mitocondrial,
carcinógenos ambientales de probada eficacia, si bien en partes por millón, tenemos, como si eso no bastara, tenemos que esta gordura que ya es básicamente epidémica, es el cuadro perfecto para que se desarrolle justamente los cánceres, porque microtumores que están por ahí en un entorno inflamado y con toda esta facilitación. Y con azúcar. Y ni hablar, o sea, además uno de los grandes gasolinas, una de las grandes sustancias carcinogónicas presentes. Ahora fíjense, entonces, por lo que escuchamos recién, esto tendría que ser una política de salud, y aquí viene una de tus grandes amores, ¿no? Sí. Las políticas de salud, ¿no? ¿Cómo tú abordarías esto? ¿Con quién hablamos para llevar esto a otro plano? Porque ya empieza a ser... No, esto, la primera cosa que tiene que ser política, tiene que tomar conciencia los políticos que esto es un problema grave, que va a ser la próxima crisis de Occidente. La próxima crisis, no sé si será una guerra, pero va a ser una crisis interna, en función de quién va a pagar la salud. Y no solamente eso, te van a comprar los votos por los remedios. Antes te daban un colchón, ahora te van a dar remedios. Sí. Bueno, está ahí Medicare, Medicaid, están al borde de la quiebra. Absolutamente. Y la Argentina no se queda muy detrás. Punto número 1. Punto número 2. O trabajás en educación, ¿sí? Desde el nacimiento. O trabajás en políticas de huertas domiciliarias, alimentación saludable, un día de ayuno como cultura societaria. Algo tenemos que empezar a hacer, porque esto no es que ya viene. Esta es una crisis que estará dentro de 3, 4, 5, 8 años, y después va a haber que salir de la crisis. Claro. Entonces empecemos a vivir la crisis ahora, antes que nos pase por encima y nos deje quebrados. Absolutamente. Entonces, bueno, ahí me encanta, brillante. Quebrados sería la palabra broke, como decía, sí. sería la palabra ordinal Roto. acá. Sí. Y, o sea, en convocatoria de acreedores, para que se entienda, o sea, pero a nivel de las naciones. Ahora fíjate, acá una de las cosas interesantes, como ustedes bien saben, es que nuestra población se está haciendo cada vez más anciana. Sí. Lo cual me encanta, tenemos una expectativa de vida promedio mucho más grande, bueno, en masa estamos arribando a esto. El lema, un poco el leitmotiv de nuestra conversación de hoy, dentro de los muchos temas fascinantes que tiene Lucio, es algo que él llama el envejecimiento sustentable o sostenible, ¿no? ¿Qué nos recomienda un experto en metabolismo de talla mundial para lo que eventualmente nos va a pasar de todas maneras si tenemos la suerte de seguir vivos? Que es, ¿cómo enfocas esto? Me interesa mucho. ¿Cuándo empezamos a envejecer? Interesante. Bueno, yo me digo a mí mismo que un punto sería, ahora me voy a decir, cada vez que respiras estás envejeciendo, ¿no? Pero diría, a partir de los 25 hay, claramente, cuando termina la eclosión, técnicamente podríamos decir que... Bien. ¿A ti te gusta eso sería una mirada biologista. Claro. Bien. Nosotros empezamos a envejecer desde el momento en que el óvulo y el espermatozoide se encuentran. Desde la concepción, claro. Y hoy sabemos que lo que le pasa en la vida intrauterina a ese bebé, a ese feto, si es sometido a triglicéridos aumentados o a diabetes gestacional o a una condición no apropiada, el telómero es el largo del ADN que cada vez que una célula se reproduce se va cortando, hasta que se acortó hasta un punto que no se puede acortar más y ahí esa célula muere. El telómero de los recién nacidos sometidos a estrés oxidativo de los triglicéridos en la vida intrauterina es más corto, nacen más viejos que los que... Entonces, si yo quisiera trabajar sobre envejecimiento sustentable, empezaría con control de embarazo. Qué interesante. Bueno, estaba pensando, ahora me hiciste pensar en el macrofeto de las diabetes. Bueno, las personas con... justamente. O el micro. Así que ya hay evidencia. Claro, el micro. Bueno, ya hay evidencia, sí, un trabajo espectacular publicado por el doctor Alvariña, que demuestra que nacen con el telómero más corto. Los que están sometidos a... O sea, hay evidencia de erosión telomérica intraútero. Me encanta. Bueno, acabamos de escribir un pequeño articulito para un poquito hacer esto sobre el límite de Hayflick. Eso supone, como ustedes ya creo que están adentrados, para contextualizar, el que no lo sabe, le tengo que poner en contexto lo que acaba de explicar el doctor, que es que nosotros, de alguna manera, el límite a la vida también humana es la cantidad de veces que se puede replicar las células. Y parece estar en 40, 50, 60 replicaciones más o menos 10, y eso está determinado, se llama el límite de Hayflick, descrito por Leonard Hayflick, todavía vive, tiene 90 años, el desgraciado. Envidiosamente. Sí, está muy bien. Y eso supone el largo de los telómeros, las puntitas de cada cromosoma,
supone un límite específico a la vida humana. Y lo que nos estás diciendo es que esto ya es hackeable desde la vida intrauterina. Entonces, mi primer seteo está ahí. Bien. Después viene un segundo seteo que tiene que ver cómo fue todo mi entorno nutricional, cultural y social. Claro. ¿Sí? Entonces, si has tenido una alimentación sana, si has tenido un entorno educativo, se sabe que la gente más longeva no es que tiene más títulos en la universidad, pero tiene una cultura educativa, claro. Lee, por ejemplo. Entonces, yo a mis pacientes, que tengo pacientes de más de 90, 100 años algunos, les digo que tienen que dedicar 1 hora diaria, de los cuales son 30 minutos de actividad física, 20 minutos de una actividad mental, sudoku, leer. Claro. Leer un libro todos los días y acordarme de la novela mantiene la neurona atenta, y 10 minutos de meditación. Bien. Si una persona invierte 1 hora de su día haciendo 30, 20, 10, tiene el mínimo con lo cual decir, vamos a llevarla para adelante. Se puede construir sobre eso, pero es muy interesante. Fíjense que es mover la máquina, hacer pensar a la máquina, y después algo que las máquinas no pueden hacer, que es no pensar, ¿no? Mi querido maestro Aníbal Pentón ha dicho siempre que la única ventaja discernible que tenemos sobre la inteligencia artificial es que en un momento podemos decidir suspender el pensamiento, no pensar, que una máquina no puede hacer, porque su programación implícita es computar, ¿no? Bueno, muy interesante. Bien, entonces hemos pasado útero, la primera parte. Entonces, después, ¿cuál es el problema social que hoy tenemos? El hombre es un animal que ha perdido la cultura de transpirar para ganar el pan de su frente. Hace poco yo preparé un slide para una charla que tuve que dar, le digo, me vino a ver un ingeniero al consultorio, y el ingeniero me dijo, le pregunto, ¿usted de qué trabaja? Me dice, yo trabajo ingeniero. Fantástico, ¿qué es lo que hace? Estoy 8 horas por día mirando una computadora. Dígame, ¿usted qué es ingeniero? ¿Cuál es la fórmula de trabajo? Trabajo es fuerza por distancia. Usted no recorre ninguna distancia ni hace ningún esfuerzo. Por lo tanto, a usted le pagarán por algo, pero trabajo no hace. Le digo, porque trabajo es otro. Tendremos que poner un nombre distinto, porque si no nos queda el concepto que trabajo es igual a fuerza por distancia, y esa persona lo único que hizo fue ponerse 800 a 1000 calorías de galletita, de café, de alfajores en su trabajo y no gastar una caloría, porque estuvo gran parte de su día sentado mirando una pantalla. Y hoy en día cada vez más hay de esto. Entonces debemos redimensionar el concepto laboral. Sí. Bueno, ahí fíjate que una de las estaba pensando en la resultante, digamos, de oxigenativa, o sea, la presión parcial de oxígeno cambia dramáticamente cuando tú empiezas, el torrente sanguíneo empieza a moverse, X cantidad de litros por minuto pasan por los capilares de un tejido. Otto Warburg, el genial Otto Warburg, que él descubrió esta característica de las células cancerosas, que es que no respiran, es decir, fermentan aún en presencia de oxígeno, se ha roto su maquinaria mitocondrial, estaba obsesionado con esto de moverse y moverse y moverse. Por una cuestión muy simple. Cuando yo mando la energía hacia afuera, que son mis piernas y mis brazos, yo lo que estoy haciendo es robando sangre del circuito de acá. Y este circuito comienza a descansar, se envejece menos. Porque con lo cual el corazón baja la frecuencia, el hígado baja el flujo, y entonces descansa metabólicamente. El aumentar la cantidad de comunicantes que están en mis brazos y mis piernas, baja la presión arterial, y eso se nota en el ejercicio del entrenado mínimo. No digo el entrenado para correr maratón, el que puede caminar 25, 30, 40 cuadras por día. Y esa persona tiene baja tensión arterial y tiene baja frecuencia cardíaca, y entonces esa persona tiene la virtud de que sus órganos vitales padecen poco. Se gastan menos. Absolutamente, es fantástico. Bueno, no hay, por donde quiera que lo miramos, no hay una sola evidencia en contra del ejercicio. Dari, mi compañera, una de las cosas que ya sabes que se ha hecho, esencialmente se ha especializado en el entrenamiento terapéutico para pacientes oncológicos en todo el mundo. Bueno, no hemos encontrado un paper, una monografía científica en la vasta literatura contraria a esto. O sea, en todos lados, el ejercicio igual a mayor sobrevida, menor morbilidad. Además, ni siquiera ejercicio caminar. No digo que
Hay un estudio de la década del 80, estudio Honolulu, que agarraron jubilados y los dividieron entre los que caminaban menos de 1 kilómetro, a 3 kilómetros y medio, a más de 5 kilómetros. Tremendo. Nada más que eso. Sí. Fumaban, no fumaban, eran gordos, eran flacos, lo que fueran. Los que caminaban 5 kilómetros todos los días vivieron 3 veces más que los otros. Qué interesante. El único parámetro es Honolulu Heart Study, se llama. Qué bien, es el estudio Honolulu del corazón, donde les mostraron que solamente caminar les cambiaba la historia a los viejos. Qué maravilla. Y además caminar puede ser subir las escaleras para comprar el pan, o sea, que es lo que vimos en Córcega, ¿sabes qué? Lo que vimos, un poquito había un elemento no dicho. La geografía. Hay un problema topográfico y obviamente biomecánico en el famoso efecto del Mediterráneo, que es que realmente los pueblitos genuinamente mediterráneos, que es un farallón que cae en el mar, los tipos suben escaleras todo el día, ¿no? Más allá de que... Porque no tienen donde... Claro. No hay nada parejo. No, además la vegetación es tan rala en esas laderas que hay ganadería, pero hay una ganadería que necesariamente es transhumante, móvil, porque no tienen capacidad de carga, entonces tienen que tener 20 hectáreas por cada chivo, ¿no? Cabrito, no sé lo que ponen, ovejas, etcétera. Así que hay un componente definitivamente laborioso en esta receta para la longevidad sustentable, ¿no? Sí. Cuéntame, ¿y qué más? ¿Qué más tú ves en términos de la dieta? O de lo que otro de los conceptos biológicos es las personas tienen que moverse para ganar su pan. Pero además, hoy en día tenemos una nutrición que está llena de sustancias que son conservantes. Los conservantes generan exactamente lo mismo, impiden que metabólicamente se oxide X alimento. Pero ese alimento cuando llega a mí, y ese conservante llega a mí, también impide un proceso biológico en ese alimento que estaba vivo, porque no está muerto todavía, y en este individuo que todavía está vivo, y entonces bloquea fenómenos. Hoy en día, oxidarlo. Bueno, los que se llaman hoy en día los disruptores hormonales, esa es la palabra técnica, que hacen que mi metabolismo baje. Siempre lo voy a separar del humano para no entrar en situaciones de conflicto. Desde que existe el alimento balanceado para perros, apareció el hipotiroidismo en los perros. Recientemente, hará un año o más, salió publicado un trabajo que el film que se le pone por el lado de adentro al alimento para perros bloquea la bomba de ioduro y contribuye al hipotiroidismo del perro. Entonces estamos utilizando para conservar el alimento un protector de una categoría que es incompatible con los procesos biológicos de todos los días. El disruptor endocrino, que es... Claro, estos disruptores hormonales, y la lista de disruptores hormonales que hay es cada vez más larga. Sí, como el bisfenol A, por favor, el BPA, que es horrible. Pero ¿cuál es el problema? Como todos dicen, a partir de 0,2 empieza a ser. Pero nuestro alimento tiene 0,1, pero ese día vos fuiste y trajiste 9 alimentos que tenían 0,1, con lo cual cruzaste el 0,2 a 0,9. Bueno, ese es el problema. Todos lo ponen en el límite inferior, pero nadie plantea que cada vez usamos más alimentos envasados, más alimentos en estadio de conservación, y esto genera un proceso en el cual los disruptores hormonales forman parte de nuestra historia. Sí, la cifra acumulativa de todo lo que hacemos. En el caso del bisfenol A, lo que vimos también es que está en el plástico claro como el cristal. El problema es que cuando medimos eso, nadie evalúa cuánto bisfenol A segrega, por así decirlo, o destila, más bien sería, los envases que estamos usando. Nadie. O sea, perdón, ya más te hago esto. En la cultura contemporánea, mucha gente come en su oficina. Y compra en envases de plástico. ¿Y dónde lo mete? En el microwave, en la microonda. Con lo cual, yo estoy favoreciendo que ese plástico libere carcinogénicos. Bueno, eso, asunto, todo eso debería cambiar. Claramente. Todo eso debería cambiar. Deberíamos tener en las oficinas envases de vidrio, donde uno pueda trasvasar eso, y entonces uno calienta con vidrio, que entonces no tiene ese proceso de toxicidad. Bueno, hay que generar una nueva cultura alimentaria. Bueno, yo si de algo sirve, arranqué el domingo a ya usar en Starbucks, que es digamos, lo único que puedo tomar ahí es un café, un cappuccino normal, sin ningún agregado de nada, pero en una taza de loza, que por favor abren la taza, y voy y vengo con la taza. Y, totalmente. Digamos,
que es una especie de Bueno, paseo, en muchas ¿no? partes del mundo ya existe Ya esta te cultura de voy con mi Claro. vaso, mi taza a todos lados. Que no se nos olvide, por favor, cambiarlo acá. Vamos a cambiar definitivamente por vasos de vidrio, porque nuestros pacientes toman en la clínica con unos vasitos descartables, té caliente, café caliente. Paremos hoy mismo de hacerlo, porque Bueno, se me esas había son- olvidado antes del viaje ahora a Ecuador Bueno, y ahora me bueno, acabo. por ejemplo, esta es otra de las cosas que forma parte de, son detalles, pero la pila de detalles hace el contexto real. Claro, este contexto. ¿Entendés? La civilización por muchas partes, y esta es la paradoja oncogénica, una cosa tan concreta y definida como una disrupción de la cadena respiratoria. Y todos los hallmarks del cáncer, por ejemplo, que no hay apoptosis, etc., una cosa tan netamente descrita puede provenir de 70.000 fuentes diferentes, es la paradoja oncogénica. Y claro, por lo que tú describes, todo esto puede acumulativamente irnos Y todo esto fastidiando. pasó en 100 años. Sí. O sea, tenemos miles de años el hombre con esta biología y hemos querido cambiarla en 100 años. Qué bárbaro. Se suma a eso que hemos decidido, gracias al acceso casi ilimitado de la luz, a querer vivir de noche, Además, cuando biológicamente no estamos preparados para vivir Eso lo de habíamos noche. hablado en Barcelona, Tal cual. desayunando en algún momento. Sí. Sí. Me quedó aprendido eso. Estoy tratando de, digamos, eficientizar mi labor y después, cuando hay que dormir, ¿no? El resto de los animales aprovecha lo que la naturaleza le da, que es las 4 estaciones. Sí. Vivo más en el verano, bueno, ojo, yo también soy un desastre en esto porque viajamos, el jet lag y toda la historia, son es un un desastre. Pero deberíamos. Yo hace tiempo escribí, vino un residente y me preguntó, me dice, profe, ¿cómo es esto de la inmunidad? Y yo le digo, bueno, vos inmunológicamente, no, porque se hablaba de inmunocompetente e inmunoincompetente. Y yo le dije, mira, una forma fácil de definir la inmunidad o de ser un inmunocompetente es, si vos sos un tipo que come bien, tiene una cama caliente y alguien que lo quiera, muy probablemente sos un inmunocompetente. Estás más cerca. Si alguna de estas 3 cosas te pasa, tu inmunidad en algún momento o desarrollas una reacción en piel, o haces una celiaquía, Interesante. o haces una tiroiditis de Hashimoto. O sea, cuando la vida no te sonríe, si no lo tolerás bien, Sí. por algún lado tenés que tolerarlo, por algún lado tenés que expresarlo. Claro. Y entonces desde ahí es donde uno puede entender aquellas cosas que no están en los libros. Yo muchas veces le digo a mis pacientes, ¿y usted se siente feliz? Qué interesante, ¿no? Yo siempre le pregunto eso, porque el primer marcador de que me voy a enfermar es la infelicidad. Interesante. Yo sé que me preguntaba un médico muy querido, amigo, el doctor Abadi, me decía, yo le contaba, estamos haciendo tal cosa, ay, ¿estás contento? Me preguntaba. Hasta que un día dije, pero años esto, ¿no? Y yo, Ruri, ¿cómo contento? No estoy contento, estoy desesperado por avanzar, qué sé yo. Bueno, me parece que hay tanto por hacer, pero me quedo pensando eso, bueno, por ahí conviene estar un poquito más contento que lo que estamos ahora, ¿no? Totalmente. Así que... Además, nosotros somos un ladrillo en esta pared de la historia. Claro. Soy un peldaño que se apoyó en otro para llegar acá y alguien se apoyará en mí para ir a otro lado. Bien. Qué bueno, ¿eh? Bueno, tú decías, justo fuera de cámara, nos decía, recuerden que la vida es larga y el arte es corto, ars longa vita brevis, Sí. ¿no? Así que es una gran cosa, es una destilación de la sabiduría también. ¿no? No, bueno, pero de también vivirlo así. Claro. Yo sé que no voy a poder hacer todo lo que sueño, Claro, pero eso no quita que no lo sueñe. claro. Hace un tiempo me decía, ¿qué es la utopía? La utopía es algo que está a 2 pasos tuyo. Bien, Cuando hiciste 2 pasos, está a 5 pasos. Sí. Cuando hiciste 5 pasos, está a 10 pasos. Y entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para caminar. Claro, O sea, está buenísimo tener una utopía en la vida, porque te hace tener el horizonte siempre lejos, no cerca. Sí. Y entonces uno no piensa en el tiempo, piensa en caminar. Claro, muy bien. Sí, te da un sentido de propósito también. Yo creo que hay una cierta misión al que Sí, podemos sí. arribar, ¿no? Si tenemos suerte de esa ¿Vos introspección. pensás que yo voy a ver este cambio, yo voy a vivir la crisis de este cambio? No Me necesariamente moriré lo otro, sí. con la mirada de la crisis profunda, pero teniendo instrumentos como para poder dejar para la salida. Claro, ahora fíjate qué interesante, así como tú lo planteas, porque tus pacientes te tienen que decir, alguna vez tienes que haber sufrido lo siguiente, que es, ¿cómo doctor? Pero si no puedo comer los dulces que yo quiero por la noche, me atiborrarme en la cama, y tengo que trabajar todos los días, no puedo fumar, o sea, tengo que entrenar, no puedo fumar, ¿para qué quiero vivir?
Y ahí lo que tú planteas es que si uno tiene una misión, un sueño, una utopía, puede restringirse, puede disciplinarse de alguna manera en función de hacer eso otro que le da mucho más gusto que solamente lo sensual. Pero digamos, tiene ¿no? que ver con esto de la jubilación no está en mi diccionario. Claro, claramente. ¿Entendés? Entonces... tú no estás esperando a que termine, que suene la campana para irte a distraerte, a divertirte. El trabajo es tu... Claro. A mí si no leo y si no caminamos, pero salgo a caminar con otra persona, con mi esposa y charlamos, discutimos, planteamos, soñamos juntos. Sí, qué bien, qué maravilla. Y esto es un ejercicio sano para la vida. O sea que es recurrente eso. Hace muchos años, quiere decir probablemente 30, animado por un libro que me prestó mi maestro que se llamaba Los factores de Matusalén, de un escritor griego, se llama Dan Georgakas, era un periodista conocido, y hizo este libro sobre las entrevistas a centenarios. Y nosotros empezamos a hacer algunas cosas a ese respecto, nuestro grupo de aquel momento en Cuba, y el resultado de ese fue un libro que sacamos acá hace quizás 15 años, se llama Bioregeneración, que tiene algo que ver con la longevidad y qué sé yo, cómo morir joven a los 100 años, etcétera. Y tú sabes que este es un elemento recurrente que vimos, que todos los nonagenarios, centenarios, todos tenían un elemento de que querían algo más, de que estaban en función no de ellos egoístamente, sino de otros, servían a alguien o estaban con una causa más grande. Qué notable esto, que es lo contrario del egoísmo, ¿no? De alguna manera. Y además no solamente eso, todo el mundo le decía, ¿vos cómo te gustaría morir? Y me gustaría una mañana no despertarme en mi cama. Claro. La única forma que muy probablemente pase eso es que tengas una vida así. Ni hablar, claro. Porque, claro, porque de la otra forma vas a tener una terapia intensiva, Todo el rollo. Y además, no solamente eso, yo esto lo he visto en muchos pacientes, ellos en determinado momento comienzan a apagar la luz y la apagan. Tienen tanta autonomía de sí mismos. Interesante, ¿no? Que yo no quiero ser carga para nadie. Y ahí se desplazan. Y apagan la luz, ¿eh? Yo esto lo he visto en más de un paciente, en gente que ha tenido vida muy plena, que ha conocido un modelo de autonomía y donde cuando ellos ven, recuerdo uno que me decía, siento que estoy cada día más disminuido y eso no me gusta. 20 días después se murió. Qué bien. Bueno, está clarísimo, está clarísimo. Ahora fíjense que nosotros traemos a un experto en el metabolismo, a un experto clínico, un experto, por cierto, en cuidados de fin de vida, que es algo interesantísimo que no alcancé a decir al inicio, entre las muchas cosas. Y más allá de las partes metabólicas, nutricionales, ejercicio, lo que destila y lo que yo creo que tiene más peso humano es esta cuestión de lo que nosotros pensamos acerca de nuestra vida, de nosotros mismos, nuestros sueños, sí, hay que oponer, claramente hay que oponer, ¿no? Tomemos esto que nos dice Lucio para... Yo muchas veces, y esto se lo digo a los residentes, me resulta 10 veces, o sea, yo he sido durante 35 años estudiante de la biología de mis enfermos. Bien. Y hoy me interesa la biografía de mis enfermos. Muy bueno. Porque entiendo sus sueños. Claro. Me dice, no, porque tengo 88 años y estoy programando ir a un museo en San Pablo pero tiene 88 años. Sí, pero no estoy muerto. Claro. Puedo caminar, me puedo tomar un avión, puedo ir y quiero ver ese museo antes de morir. Claro. O me quiero ir a pescar, tengo uno que le encanta ir a pescar. Y me dice, y digo, pero hace frío, y ¿sabe qué? Me muero pescando, que es lo que me encanta. Claro. 91 años. Qué bueno. El tipo va con su cañita, por ahí va el espigón y pesca. Claro. Y vos decís, y tiene razón. Sabés que yo lo estoy matando si le digo no salga de su casa, porque empezó a pescar a los 6 años y hace 85 que va a pescar los domingos. Entonces, ¿por qué lo voy a jubilar antes de tiempo? Claro. O sea, es que cuando este es un factor común, sin duda. Una cosa que nos dimos cuenta en ese estudio inicial de la longevidad, lo que dimos, siempre uno le pregunta a los generales, bueno, ¿cuál usted cree que es la fórmula de su éxito biológico? Bueno, lo que nos dimos cuenta es que los super longevos, en el fondo, no tienen muy bien idea de por qué viven tanto. En el sentido de que todos tenían fórmulas diferentes. Hay un chiste muy simpático al respecto, no es para acá, pero lo que después resultó decir, bueno, ok, estos son los genes, ellos llegan ahí un poco por casualidad, y de qué
Lo que pareció después, por eso que tú dices, es que si bien hay un elemento profundo genético que te cae o no te cae, lo que es interesante de los nonagenarios no es porque llegan tan lejos, sino porque no se mueren antes, en el sentido, no sé si se entiende lo que son metódicos. Ahí hay una cosa. La primera cosa es que la mayor parte de mis pacientes, lo que llevo a lo largo de todos estos años, es gente metódica. Y no porque sea aburrido ni rutinario. Son metódicos tienen conducta para la lectura, tienen conducta. Dice, yo todos los fines de semana me voy 1 hora y escucho la filarmónica a tal lado o la orquesta a tal lado. Claro. ¿Por qué? O me voy a bailar tango con este grupo. Porque entonces ellos han encontrado una fórmula que les cierra, les construye una felicidad, les construye una realización. Entonces dice, yo cada vez que voy a escuchar esto, siempre el jueves o viernes me siento y estudio la historia de las partituras, claro, cómo lo escribió. Entonces son metódicos. Eso es fantástico, mantiene viva la llama, ¿no? Ok, la primera pregunta dice... Si no le parece al doctor que un mundo sin obesidad es en el fondo una utopía, o sea, en otras palabras, ¿es conseguible un mundo sin obesidad, sin obesos? Un mundo sano. Un mundo significa sin obesidad, sin hipertensión, sin diabetes, sin cáncer, sin demencia. Claro. Nutriente, o sea, eso significa un desafío. ¿Es una utopía? Sí, es una utopía. Pero algún día hay que empezar a caminar, como explicaba antes. La utopía es lo que estará a 1000 pasos, bueno, tendremos que caminar. Y además no solamente esto, la virtud que tiene esta utopía es que no puedo solo. Claro, claro. A caminar literalmente, no sé si se entiende, sí, no, ir hacia, claro. El ir hacia. No, entonces el concepto es, esto requiere mucha gente, requiere educación, requiere cultura, requiere 2 a 3 generaciones de cambio cultural. ¿Por qué? Bien. Porque uno tiene que tomar conciencia de mí mismo, dejar de pensar que el tener 10 kilos de más, que son 9.000 calorías, ¿sí? No, perdón, 1 kilo de más es 9.000 calorías, 10 kilos de más son 90.000 calorías. Hay que gastarlas, ¿no? Pensar que es una caja de ahorro donde yo tengo un bien, ahí en realidad tengo un mal, no tengo un bien. Entonces tengo que sacarme ese mal de encima y tengo que caminar lo necesario para quemar las 9.000 calorías. Bien. O sea, extirpar ese órgano secretor que llevamos allá dentro de las tripas, fastidiando. ¿No? Y entonces yo a mis pacientes le digo, ¿cómo se empieza? Muy fácil. Camine 20% más y coma 20% menos. Así se empieza. Una simple fórmula, ¿eh? 20%, bien. Sí. Cuando superan ese escalón, digo, bueno, ahora vamos por el segundo escalón. Bien. Suprimamos en la cena, tengamos el modelo, desayune como un rey, almuerce como un príncipe y cene como un mendigo. Entonces en la cena, solamente en invierno un caldo caliente y en verano una ensalada con verdes y rojos. Está perfecto, está perfecto. Avanzó sobre ese paso 6 meses después, un año después. Bueno, ahora vamos por el tercer paso. El tercer paso es, ¿se anima a 2 días por semana suspender la cena totalmente? No comer nada después de las 6 de la tarde, que sea solo líquidos. Fantástico. Cuarto paso, ¿se anima a un día de ayuno? O dieta líquida. Si una vez que hizo esos 4, probablemente ya esté sano. Y él no me va a preguntar más que sigue, porque ya se dio cuenta. Y entonces fíjate, ¿cuánta plata gasté? Claro, no, al contrario, ahorraste. Es interesante que uno se va deslizando hacia un régimen nuevo. Nosotros tenemos probablemente un sesgo, una deformación profesional, como diría Aníbal, que es que nosotros estamos lidiando con personas que vienen a vernos realmente en graves circunstancias, tienen unas pocas semanas o pocos meses para cambiar la situación con el cáncer. Entonces estamos acostumbrados a dietas samuráis, pero eso es así, así y así. ¿Viste? No tienes otra opción. Si no tienes un año para cambiar la historia. No, tienes unas pocas semanas para cambiarla. Entonces, pero tiene sentido esto que tú me dices, que en gran escala para la población habría que haber una cultura de ir llegando mansamente, suavemente, como el río entra en el mar, en una mejor... Una contracultura. Claro, claramente. Entonces, una mejor forma de vida. Cambiar la historia. No se puede cambiar la historia bruscamente salvo tirando una bomba atómica. Claro. Y yo no creo que se tenga que tirar una bomba atómica. No es sustentable, como tú dirías. Sí, claro. Método, ¿no? Óyeme, una primera cosa que voy a hacer, me voy a bajar en el teléfono probablemente, o probablemente hay que conseguir uno de estos relojitos que yo tengo mi teléfono que está linkeado a mis... Entonces acá recibo los correos y además me manda
la actividad física. Porque es que percibe cuando haces esto, ¿no? Totalmente. Okay. Y además si uno entrena lo tienes encima. No, y te cuentan los kilómetros. Por ejemplo, yo que hago mucha escalera, me dice, usted dio 7.000 pasos, pero hizo 1 kilómetro. ¿Cómo 7.000 pasos 1 kilómetro? Pues claro, porque estuve con el GPS en el mismo lugar. Ah, claro. Entonces, pero hice solamente escalera. Claro, claro. Bueno, podés bien, muy bien. Así bueno, fantástico entonces, está clarísimo, ¿no? ¿Qué otra pregunta? La gente que trabaja en la computadora todo el día, ¿qué tipo de ejercicios debería hacer para suplir todo ese tiempo sentado? Muy bien, ahora lo repito, si no, pero tengo 5 que repetir. minutos por hora tiene pero que... tengo que repetir, si no, no. Vamos con este. La otra pregunta dice, las personas que trabajan en la computadora todo el día, ¿a qué recurren? ¿Qué ejercicios tienen que hacer para lograr esto que dice el doctor? Bueno, una de las opciones es, primero, ¿cómo llegó a esa computadora? Si vive en un edificio, que baje por la escalera. Claro. Si va en subterráneo, 2 paradas antes, 2 paradas después, que lo aproveche. Perfecto. Que si va en colectivo lo mismo, que procure usar menos el auto, que eso también contamina el ambiente. Que cada 1 hora pare 5 minutos, camine 30 pasos, vaya y venga. Nada más fácil de setear acá. Cada entonces, hora. y de esa manera evita los riesgos de trombosis, evita el sedentarismo, evita un montón de cosas, y que la otra cosa es que además tenga en su horario de trabajo una cultura alimentaria sana. Está lleno de gente que se pone un paquete, no voy a poner nombres, pero esta galletita de grasa, y se come un paquete por día delante de la computadora. Claro. Entonces, estas cosas son pequeños cambios que cambian la cultura alimentaria y la cultura de vida. Y después, en su casa, yo siempre digo que limpiar la casa es un buen ejercicio. Sí, ¿sabes que sí? Y arreglar tu dormitorio, hacer tu cama es un buen ejercicio para la cintura. Interesante que ahora estamos teniendo alguna cuestión de longevidad diferencial entre señoras y señores. Sí. Por ahí tiene que ver también con esto, ¿no? Sí. Que tienen otra actividad que finalmente las personas ya más mayores no tenemos, pero quienes se ocupan de básicamente limpiar todo y arreglar todo tienen un ejercicio inherente. Si tenés un jardín, cortar el césped. Claro. O sea, tener Tan sencillo como eso. una vida normal. Ir al supermercado y tener bolsitas para subir y bajar. Claro. Bueno. Por el otro día hice como ejercicio directamente, estaba quedándome en casa de mi familia espiritual allá en Ecuador, en Guayaquil, y hice unas compras y en vez de venir en taxi o fastidiar a mi amigo, qué sé yo, agarré las bolsas, un chico me ayudó a ponerlas así, una persona destinada en el mercado para eso, y traje, no sé, 40 kilos de cosas. Caminando eran 600 metros, pero qué ejercicio, como la caminata del granjero, ¿no? Tuve que parar varias veces en el medio, pero me pareció un ejercicio fantástico y te juro que sentí que fueron 20 minutos, pero entrené para todo el día. O sea, dije, hoy está cumplido, no necesito hacer más nada, ¿no? Yo vivo a 32 cuadras de un gran supermercado, que habitualmente voy, y tengo una mochila de 30 kilos, y voy con la mochila vacía y vuelvo con los 30 kilos de espalda. Me encanta. Óyeme, qué importante es eso, ¿eh? Qué importante. No se me había ocurrido. Sábado. En Cuba siempre hacíamos así, y ahora de pronto todo es en taxi, todo es en camioneta, ¿no? Además, mis hijos Escuchen. me dicen que mi auto cada vez está más nuevo porque no le hago kilómetros, nunca. Le digo, Muy hace 2 bien. semanas que lo saco del garage. Muy bien. Porque prefiero hacer las cosas caminando. Prefiero hacer las cosas caminando. Bueno, esto también lo hago porque sé que me es saludable. Bien. Porque prefiero gastar mi dinero en Disfrutar, viajar claro. que en remedios. Bueno, así que qué interesante. Encima ahorras gasolina, estacionamiento, desgaste del automotor, etcétera, que también es lindo tenerlo para ir a alguna aventura lejana. Y brillante, claro. Yo tenía de hecho una mochila que mi cuñado todavía tiene en Cuba, una mochila naranja así grande donde veníamos todo, y rígida, ligera, y voy a empezar a hacer eso otra vez. Yo voy al supermercado y hago las compras. Perfecto, qué bien. Y entonces lo tomo como mi actividad de fin de semana. Me encanta, me encanta. Y, y eso me doy cuenta que es sano, no genera conflicto Claro. de nada, Perfecto. no le molesto a nadie, Sí, algo que vimos en no Europa. genero CO2. No, claro. Algo que vimos en Europa bastante. ¿Apagué esto o lo dejamos? Okay. Algo que vimos en Europa bastante es que la gente camina y hace lo suyo y va. Y en Nueva York directamente la gente va andando. A Tener todos un lados. auto es medio, como dicen acá, grasa. La gente en Nueva York no, Sí. no tenés mucho auto. No, Además es incómodo. Yo hablar. recién en hacer, y yo estoy a punto de decir que me tengo que ir ahora a la universidad, si hubiera tenido que venir acá desde mi casa, Córdoba y Callao, hubiera venido caminando. ya está. Sí. Lucio, querido,
no sabes lo agradecido que estoy, es fascinante todo esto, ya lo conversaremos más. Se tiene que ir a dar clases este profesor. Gracias tanto por venir a vernos acá. Un placer, y creo que esto también forma parte de la construcción de la nueva utopía. Qué bueno, te agradezco muchísimo. Gracias, querido. Bueno, siempre dando un ejemplo con todo, ¿no? La verdad. Alian lai tu kapurinu